buenas noches, soy Guillermo Vázquez Gándal, esto es Diálogo Abierto aquí en la señal de Grupo Fórmula, la primera cadena nacional, radio, televisión e internet, transmitiendo esta noche de sábado 31 de julio, último día del mes, para toda la República Mexicana a través del 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play y en el 354 de Dish. En Estados Unidos y Canadá, a través de Telefórmula Estados Unidos, en las cadenas Xfinity Latino y Latino View, y claro, en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Como todos los sábados, me da muchísimo gusto compartir este espacio con José Centeno hasta Puebla. Hola, Pepe. Yo, Guillermo, buenas tardes, Felipe, al auditorio, me da mucho gusto estar con ustedes. Felipe Gaitán. Un placer estar aquí, Pepe, Memo, colegas y auditorio también este sábado, comenzando el fin de semana. Acabando el mes, iniciando el que sigue y, hay que decirlo, pues mañana es la consulta popular que se ha dicho es para enjuiciar a los expresidentes. Sin embargo, recordemos, porque vale la pena hacer el antecedente, que en la Suprema Corte se modificó la pregunta original que el titular del Ejecutivo había enviado y nos la cambiaron por un galimatías que nadie entiende, pero que en resumen lo que dice es: ¿estaría usted de acuerdo en juzgar a los actores políticos si han cometido delitos en el pasado? Pues bueno, le tengo una gran noticia, eso ya existe en la Constitución, no hay ninguna necesidad de consultarlo. En todo caso, es un ejercicio que va a costar 500 millones de pesos y que requiere de casi 40 millones de votos para que sea vinculante. Desde mi perspectiva, ya nos dirá Pepe, que es el que maneja los números, no creo que se alcancen esos 40 millones de votos, más allá de si sean sí o no, por lo tanto no será vinculante. Me llama la atención que el líder de Morena, Mario Delgado, ya anunció que aunque la consulta no tuviera éxito por el tema de la vinculación, de todas maneras ellos van a promover una comisión de la verdad para investigar a los expresidentes. Pues con más razón, entonces, ¿para qué hacer una consulta y gastarnos 500 millones de pesos? Sabemos de antemano que sea cual sea el resultado, el gobierno federal, particularmente el presidente de la República, va a decir que el INE boicoteó el ejercicio, que los medios de comunicación hicimos una labor intensa para boicotear esta decisión popular del pueblo bueno y sabio. Y me voy a adelantar porque tocaremos el tema más adelante. Hay mucha tensión, más que nunca, entre los medios de comunicación y el gobierno federal, y pues nuestra postura será la de siempre. Aquí no se adjetiviza, no se insulta, aquí lo que se hace es análisis, información, para que usted, que es el que consume lo que nosotros decimos, tenga un mejor parámetro para tomar sus decisiones. No somos enemigos de nadie, mucho menos del gobierno. Siempre vamos a desear que al gobierno le vaya bien, porque si al gobierno le va bien, nos va bien a todos los mexicanos. Sin embargo, pues hay una estrategia de marketing político para ponernos como los rivales, como los enemigos de la película. Créame que no tenemos ninguna intención, y si usted nos hace el favor de acompañarnos todos los sábados, pues tendrá la lectura y recordará que aquí jamás hemos adjetivizado, jamás hemos insultado, y todo lo que hacemos es con la información existente que proviene del mismo gobierno y que tomamos de la propia sociedad, pues hacer análisis y dar nuestra opinión. Pepe, empiezo contigo por el tema de los números. 40 millones de votos creo que es materialmente imposible, ¿no? Sí, bueno, son un poquito menos de 38 millones los que se necesitan, el 40% de la lista nominal. Pero, a ver, pongamos una referencia para que el público que nos escucha. En la pasada elección, que es una elección constitucional, donde se eligieron a 15 gobernadores, prácticamente la mitad de los estados estuvieron en disputa, todo el Congreso Federal, las 300 diputaciones de mayoría, casi todos los ayuntamientos de este país también se renovaron en la pasada elección y votó algo alrededor del 54-55% de la lista nominal. Es decir, elecciones constitucionales donde se juega algo que le importa a la ciudadanía, apenas se rebasó la mitad de la participación, es decir, con respecto a los que estamos inscritos en la lista nominal. Difícilmente va a haber una participación cercana siquiera al 35%. Y aquí, pues para lo que podría servir sería, uno, para revisar las estructuras de movilización que tiene el propio gobierno para ir calibrando rumbo al 2024 y quizá incluso no tan lejos, al 2022, que es esta revocación de mandato en donde vamos a ir. También yo no estoy de acuerdo con ese tipo de ejercicios porque debilitan al poder y lo que necesitamos es un poder fuerte que conduzca al país. Pero bueno, es otra cosa. El punto es que puede servir para eso,
puede servir también para que las propias autoridades judiciales a la hora de formular sus preguntas pues sean un poco más asertivos, porque la realidad es que esta pregunta no convoca a nadie. Y la tercera cuestión que también diría, de acuerdo con las encuestas que he revisado, es que entre los que van a participar, la mayoría va a votar por el sí, y lo que ello implique, ¿no? Porque pues, la pregunta es muy incierta. Pero lo que sí dicen las encuestas es que más del 70% de los que llegaron a participar votarían por el sí. Pongámoslo así, Felipe, digamos que todos estaríamos de acuerdo que si un expresidente o cualquier funcionario público comete un acto ilegal, hay que enjuiciarlo. Sin embargo, no hay necesidad de consultarlo, para eso está la Constitución y es muy clara al respecto. Además, en el caso de la gran mayoría de esos expresidentes, el delito que eventualmente hubieran podido haber cometido ya prescribió. Por tanto, es totalmente innecesaria la consulta. Creo que aquí efectivamente hay un componente mucho más político partidista, más una campaña de marketing que un ejercicio constitucional legal. ¿Tu opinión? Sí, Memo, Pepe, y en esta parte, las consultas populares, los plebiscitos son siempre un ejercicio necesario y son importantes para la democracia. Eso nadie lo pone en duda, porque eso también ha sido maniqueo. Es decir, los grupos conservadores, los fifís, están en contra de la consulta popular. No, la consulta popular es importante cuando hay temas torales que tienen que consultarse a la ciudadanía. El problema es qué se quiere consultar, y en ese sentido, esta consulta pues, no tiene pies ni cabeza, porque a final de cuentas hay una mentira cuando dicen vamos a enjuiciar a los expresidentes. No hay un juicio a los expresidentes, más ni siquiera la pregunta es para los expresidentes. Y la otra tiene que ver con el tema que tú mencionabas, Memo, con respecto a esta parte de, bueno, ya es la ley y existe un mecanismo para castigar si hay delitos. Aquí lo que creo que están jugando más es con una especie de catarsis, seguir jugando con el tema del pasado estuvo mal, el pasado es inmoral, nosotros somos moralmente superiores y refuerza este mecanismo. En este caso ya están preparando los villanos de la película. Tú lo decías, Memo, cuando señalabas, el INE va a ser el gran perdedor en esto porque va a ser señalado como aquel que no promovió, y de hecho el presidente ya lo dijo, el INE no es democrático, es antidemocrático, sus consejeros, etcétera. Los medios de comunicación también están en este juego, ¿no? En ese sentido, bueno, lo que es un ejercicio es catárquico. Entonces, esta catarsis va a ser más bien jugado políticamente para el 22, como le decía Pepe, y para el 24. Ahora, ¿a quién beneficia? Estamos viendo que por un lado dicen, hay austeridad republicana, hay falta de medicamentos, hacen rifas para completar en la Lotería Nacional a hospitales y demás, y estamos gastando 500 millones de pesos, quizá más, con respecto a lo que se gasta en la consulta. No hay congruencia en esta parte. Y recordemos, el presidente de la República, cuando era jefe de gobierno, hizo una consulta parecida y la participación simplemente en la Ciudad de México fue mínima. No pasó del 7%, o sea, ahí fue grande, pero no hubo mayor participación. Finalmente, yo creo que aquí tendrían que ser los actores políticos claros, empezando por el presidente, qué quieren con esta consulta. Es decir, él dice su pecho no es bodega, que lo diga abiertamente. O sea, ¿qué quiere? ¿Seguir jugando con esta narrativa de los expresidentes son malos y nosotros somos los buenos? ¿Y sobre qué son malos? ¿Por el neoliberalismo? ¿Qué significa eso? Tú pregúntale a cualquiera de la cuarta T, ¿qué es el neoliberalismo? No te van a saber decir. Te van a decir, es la corrupción, es el robo, pero no te dan una respuesta concreta de neoliberalismo, aún con el prefijo neo y liberalismo, ni siquiera te entienden esa parte. Entonces, y no digo porque sean ignorantes o no, simplemente porque se ha vuelto una palabra estridente, una palabra de ruido más que una palabra para descifrar lo real, lo que vivimos, pues. Entonces, considero que en esta parte la consulta va a servir más para cuestiones electorales y morales del presidente que para cualquier otra cosa. Sí, porque digo, además, y ya para concluir este tema, hasta donde yo entiendo, y corríjanme si estoy mal, las políticas públicas no son delitos. Te puedes equivocar en el ejercicio del poder por haber tomado una decisión, pero eso no tipifica, a menos de que hayas cometido un acto flagrante de corrupción o violentar la ley. Estamos, como bien dices, juzgando actos de poder, actos públicos, pues que son facultades de los ejecutivos en el momento, y pues esto, así como está planteada la pregunta, le alcanza al propio presidente. Entonces, pues ¿Y bueno. sabes cuál es la Sí. consulta popular, Pepe? El voto. Cuando Memo, Pepe, el voto es el ejercicio por el cual se sanciona a un gobernante por este tipo de políticas.
Pero lo que El sí vamos a presidente se beneficia. encontrar, lo que sí vamos a encontrar, Felipe, Guillermo, va a ser el porcentaje de la población de voto duro de Morena. Eso sí. Ahora sí, con esta consulta, los analistas vamos a poder saber en dónde están, quiénes son y cómo son aquellos que votan de manera, digamos, ciega y fervorosa por las causas del presidente López Obrador y de su partido. Quiero suponer entonces que la próxima semana o a lo mejor en 2, cuando ya tengas el dato, el análisis podrá ser muy particular y muy identificado y por consiguiente sumamente interesante. Por supuesto, y ya lo estaremos documentando. Bueno, nos vamos a ir un corte, no tardamos nada. Cuando volvamos vamos a seguir platicando, ya no de este tema, pero sí de esta tensión que está generando este ejercicio en las mañaneras de decir qué medios y qué periodistas dicen la verdad o no, con una metodología bastante rara, por cierto, que de eso ya también nos platicará Pepe. No tardamos nada.